la Cuaresma y cómo podemos vivirla. Preparando pues esta pequeña intervención, se me venía a la cabeza pues esa frase que me marcó a lo largo de la etapa discipular del seminario, la etapa introductoria, ¿no? Que son cuando estaba en primero, pues estuvimos en una dinámica y me preguntaron, continúa esta frase, cuanto más conozco o más cerca estoy de Dios, más, ¿qué podríamos decir? Venga, sin miedo, yo tampoco no me hago pegado. Yo estaba igual que vosotros, ¿eh? Eso es lo que queda así como en blanco. Un compañero mío que más feliz era, o más enamorado estaba. Todo lo que decíamos, no decía este compañero, no. Y digo, pero si son cosas bonitas y piadosas, pues no. Cuanto más conozco o más cerca estoy de Dios, más me conozco a mí mismo. Yo en ese momento digo, oh. Yo no lo entendía, le preguntaba, y me dice, tú, déjate sorprender por Cristo, ¿no? Iban pasando los años y yo no entendía el cómo más cerca de Dios me podía conocer yo más a mí mismo, ¿no? Pues sí, al cabo de los años, cuando empiezo la teología y termino con la filosofía, sí, los 2 años de filosofía que estudiamos, pues entendí el sentido pleno de esta frase. Esta frase nos muestra que somos creados por Dios y que cuanto más cerca o más conocemos a Él, más conocemos la identidad de Él en nosotros y somos capaces de ver en el otro al mismo Dios igual que lo pueden ver nosotros. Porque nosotros somos pues esa imagen de Dios y tenemos que seguir dando pues imagen de Él. Pero vivimos en unos tiempos de grandes cambios, de lo que hoy sirve ya mañana no sirve, de lo que hoy vale mañana ya no vale, de lo que hoy es nuevo mañana es viejo. Y esta euforia de cambio en la que estamos insertados todos nosotros, y es por lo que la Iglesia contempla este tiempo de Cuaresma como un tiempo de conversión, de cambios de nosotros mismos, de nuestro modo de sentir, de vivir el camino hacia la Pascua. Todo lo que nos rodea sucede con gran rapidez y no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor verdaderamente. Es por lo que tenemos que poner orden en nuestras vidas. Ante estas situaciones de ir de un lado a otro, de tanto ruido, de noticias, de murmuraciones, de críticas, anuncios, músicas, etc., necesitamos un momento de parar y respirar. Necesitamos un tiempo de silencio. Cada vez más escuchamos la típica frase de estoy agotado, no puedo más. Y es aquí cuando nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos descansar. Yo siempre me acuerdo de mi madre, ¿no? Que muchas veces dice, ni 5 minutos me puedes sentar. Y es verdad, hay veces que necesitamos pues ese tiempo, ¿no? En el que decimos que nadie me hable. Pero el que nadie me hable, al final, escucha la voz de Dios. Pues esto es la Cuaresma. Es tiempo de preparación para la Pascua de Cristo. Es un tiempo claramente penitencial. Consta, como ya sabéis, de 44 días, incluyendo el miércoles de cenizas y el jueves santo. Desde el siglo II ya nos consta en algunos escritos en los cuales se recogen estas prácticas penitenciales de la Cuaresma, ¿no? Y cómo se prepara la Pascua. Estas prácticas son la limosna, el ayuno y la penitencia. La Cuaresma no propone esta práctica como algo para fastidiar, sino que es un momento en que la ayuda de estas nos hace ver la importancia que tiene la oración, la importancia que tiene el silencio, la importancia que tiene el pan que todos los días comemos y otros no tienen, o la importancia que tiene incluso algunas veces algunos centimillos que tengamos. La Cuaresma
son esos 40 días, 44, que nos recuerda a la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, o las 40 horas que permaneció Jesús en su agonía con Jesús muerto, o los 40 días que duró el diluvio, o los 40 días que estuvo Moisés en el desierto. Fijaros cuántos 40 encontramos en la Biblia. La Cuaresma insiste en la escucha asidua de la palabra y en la dedicación a la oración tanto personal como comunitaria. Dentro de la Cuaresma contemplamos dos grandes fiestas, como son la solemnidad de San José o la Anunciación del Señor. Estas dos solemnidades hacen que el tiempo de la Cuaresma se esclarezca y cobre el sentido completo como es este tiempo, contemplando a San José y a la Anunciación. Si miramos la figura de San José, podemos decir que fue un hombre de completo amor. Y así se recoge en los Evangelios. Mateo nos dice: José, hombre justo. Y porque es justo, es también el custodio del Redentor, que tomó un tercer plano, no un segundo, sino un tercero, siendo humilde y sencillo. Tanto es que no conocemos mucho sobre él. La segunda solemnidad es la Anunciación, la cual se nos muestra el misterio de Dios en la ruptura de la historia de la salvación, donde contemplamos la figura de María, como tenía el corazón preparado para centrarse en la voluntad de Dios, para hacer su voluntad y no la suya, siendo el protagonista de la historia su hijo y no ella. Teológicamente, el protagonista de la Cuaresma es Cristo, el cual se retira al desierto a orar. Se encuentra también con la samaritana y salva y cura al ciego que ya recupera la vista, ya que es el dueño y señor de la historia que va avanzando hacia la Pascua. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el punto 540: la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le promete Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso, Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. En relación con el ayuno y la abstinencia, podríamos decir que no son un fin en sí mismo, sino que más bien deben de ser un reflejo de la actitud interior de conversión. Esta conversión que nos hace ver el pecado tal como es. Y nos podemos preguntar: bueno, ¿y qué es el pecado? Si yo no he matado a nadie, si yo no he robado, si yo no he hecho nada malo. El pecado es ante todo esta ofensa a Dios. Es una ruptura de la comunión con Él. Esta ruptura de la comunión con Él no es solo con Él nada más, sino que también con la Iglesia o con mis hermanos, o con mi hermandad, o con mi pueblo. Podemos decir: yo no he matado a nadie. Pues la verdad es que no habremos matado a alguien físicamente, pero con nuestras palabras, con nuestras acciones. También se puede matar o anular a una persona, con las críticas o con las calumnias, como por ejemplo. Es por lo que os invito a contemplar la conversión, la cual implica el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia y con uno mismo. A hilo de esto, me estaba acordando cuando hemos leído el Evangelio, cuando Jesús dice lo del ojo por ojo y el diente por diente, y después a continuación que si te dan una mejilla pues pones la otra. Y yo siempre digo lo mismo, que tenemos dos mejillas nada más. Entonces, si me pegan en una, pongo la otra, tendremos que buscar una solución, ¿no? Tendremos que hablar, tendremos que sentarnos, tendremos que, no sé, mediar. No sé, somos ahí como uno, no sé, decir, pues bueno, pues ya está, pongo la otra y la otra y la otra y la otra. No quiere decir eso, sino que si alguien hace un mal, pues intentar hablar con el otro, o intentar expresar las ideas, ¿no? Intentar mediar, solucionar, tender esos puentes, esas manos, ¿no? Para que no vuelva a pasar.
Aprovechemos el tiempo, que no sea una cuaresma más, que no sea un momento de preparar la candelería, las túnicas de Nazareno o la faja y el costal, sino que este sea un tiempo único en el que transformemos el corazón, que en muchas ocasiones es verdaderamente un corazón de piedra, para que el Señor nos lo transforme en un corazón de carne. Es una gran oportunidad que la Iglesia nos ofrece. Es verdad que puede ser duro si se vive en oración y desde la fe, porque estamos en una constante batalla con nosotros mismos, descubriendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Pero no nos quedamos en lo duro o lo difícil que nos pueda resultar el llevar a cabo esta tarea de la conversión constante. No nos quedamos ahí porque tenemos la esperanza puesta en el Señor. Él es nuestra fortaleza y nuestra alegría. Y sin más, os dejo con José Manuel, con él, que nos hablará de la importancia de vivir la cuaresma en una hermandad. La cuaresma cofrade, entre el incienso y el altar, entre la faja y el costal, entre ceras y candelabros, entre partituras y notas musicales. Será José Manuel el que nos muestre esos compases, esas corcheas blancas, negras, que empiezan en un silencio al principio de la cuaresma y termina con un calderón en el momento de la resurrección. José Manuel, te dejo nada practicante ni cristiana, pero yo desde niño, enganchado a la tele, viendo las retransmisiones, mi madre me llevaba a Sevilla, me conocía todas las iglesias, y bueno, pues desde ahí os voy a intentar dar algunos puntos, incidir sobre algunos puntos que creo importantes para que desde el seno de la hermandad, de vuestra comunidad parroquial, pues viváis la cuaresma pues como lo que es tiempo de conversión. Si voy a empezar antes, haciendo referencia, ayer el Papa sacaba el mensaje de cuaresma, que todos los años publica, y bueno, anoche cuando lo leí, antes de acostarme, me gustó bastante, y os voy a compartir algunas ideas que a mí por lo menos me ayudaron anoche cuando lo leí y creo que puede ser interesante. Como ha recordado Ángel, pues la cuaresma, esos 40 días nos recuerda también un poco esos 40 días que Jesús se retiró al desierto. Jesús, antes de empezar su vida pública, su ministerio, después de bautizarse, dice los evangelios que el Espíritu Santo lo llevó hasta el desierto y allí estuvo durante 40 días. Estuvo retirado, estuvo apartado. Bueno, pues también en este tiempo de cuaresma, el Señor nos toma a nosotros de la mano y nos retira, o nos invita a retirarnos. El Papa lo toma a partir del pasaje de la Transfiguración, que se lee, no recuerdo si el segundo o tercer domingo de cuaresma, y bueno, en el que se dice que Jesús toma parte a 3 apóstoles, de los 12, pues 3 que estuvieron en los momentos así más importantes, en cercanía con él, Pedro, Santiago y Juan. Jesús se lo lleva al monte a orar. Pues eso es lo que nos invita también Jesús. Nos hace una invitación personal a cada uno a que nos retiremos con él en esta cuaresma. Nos lleva al monte, como esos apóstoles. El monte es el lugar por excelencia de encuentro con el Señor en la Biblia. Esto es difícil porque, bueno, la mayoría, imagino, tendréis 1000 obligaciones: trabajo, estudio, familia, casa, la propia hermandad también. Pero aún así, el Señor nos invita a ese retirarnos, a ese apartarnos, incluso de una rutina que muchas veces es repetitiva y aburrida. Pues el Señor nos invita a subir al monte con Él para vivir con ese pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. Un ascesis cuaresmal que es un compromiso animado siempre por la gracia y que nos lleva
a superar pues las faltas de fe que tenemos nosotros y la resistencia a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Porque es verdad que el seguimiento de Jesús pues, es un camino que no está exento de cruces. Pero es necesario ponerse en camino, esa subida al monte, y hay que hacer algunos sacrificios. Pero esa experiencia Jesús no quiso que fuese solitaria, Él no se fue solo, Él no mandó a los apóstoles solos, se fueron, eran poquitos, se fueron juntos. Es una experiencia compartida, pues como lo es al fin y al cabo nuestra vida de fe. Nosotros en la hermandad, vosotros que estáis en la hermandad, vivís en esa fe, la vivís en comunidad. Pues eso pues hemos de seguirlo todos juntos, a una. Pues como la Iglesia peregrina a lo largo del tiempo y durante todo el año litúrgico, especialmente en esta cuaresma, pues, con el que Jesús ha puesto a nuestro lado. ¿Cuál es la meta de ese camino ascético de cuaresma que nos invita Jesús? Pues eso, cuando subió al monte, ¿qué ocurrió? Se transfiguró. Pues eso nos invita también a una transfiguración en este tiempo de cuaresma, una transfiguración que tiene que ser personal, pero también eclesial, de la comunidad, en la comunidad. Vosotros como hermandad, como comunidad parroquial, como iglesia, en definitiva, pues todos estamos llamados a esa transfiguración que empieza desde uno mismo. El Papa propone pues, dos caminos, tomando como partida, como digo, este pasaje de la transfiguración, y propone dos caminos. El primero es la escucha. Cuando Jesús se transfigura en el monte, los apóstoles estaban así como un poco asombrados de lo que estaba pasando, lo estaban entendiendo, y escuchan una voz que les dice, escuchadlo. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz del que nos habla. ¿Quién nos habla? Jesús es el que nos habla. ¿Y cómo? Pues lo acabamos de hacer ahora mismo en la Eucaristía. Es el momento perfecto donde Jesús nos habla. Tenemos la palabra de Dios. Pues en esta cuaresma, la cuaresma es una invitación especial a que pongamos atención en esa escucha de la palabra. Si no tenemos oportunidad, no podemos asistir a la misa diaria, tenemos muchísimas facilidades. Los evangelios diarios, tenemos, gracias a Internet tiene cosas malas, pero también cosas muy buenas. Tenemos ahí acceso a un montón de aplicaciones, de oraciones, reflexiones pequeñas. Pero además de todo eso, también nos habla en los hermanos que están a nuestro lado. Pues otra vez aquí veo yo la hermandad como un sitio predilecto para que Jesús pues, nos hable a través de nuestro hermano, incluso de que algunas veces nos peleamos. Yo he estado muchos años en junta de gobierno y sé que muchas veces los cabildos nos enfadamos unos con otros. Pero bueno, también a través de nuestro hermano, Dios nos está hablando muchas veces. Después de escuchar esta voz, los discípulos cayeron de bruces y se quedaron asustados, no sabían qué estaba pasando. Entonces cuando levantan la vista, al que ven ahí, es a Jesús, que le dice que no teman. Bueno, pues una segunda indicación que nos hace el Papa para esta cuaresma es que no nos refugiemos en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias así muy subjetivas, y que no nos refugiemos en un medio a afrontar una realidad. O, bueno, nosotros las hermandades, en verdad tenemos momentos, sobre todo en esta época, pues un día importante de culto, de devoción, una veneración, una salida profesional, pues un momento en el que especial emoción para todos, pues que no nos quedemos ahí en eso, sino que salgamos
retiro al que nos llama Jesús no es un fin en sí mismo, sino es una preparación para esa pasión, para la cruz, que tampoco es el fin. El fin es lo que, bueno, que vosotros celebráis bien el domingo de resurrección, pues el misterio pascual. Eso es lo que da sentido a todo el camino de preparación. Sin ese misterio pascual no tendría ningún sentido. Bueno, pues esta idea que el Papa da, pues yo creo que va en consonancia de esas prácticas cuaresmales que este miércoles, el miércoles de ceniza, pues el Evangelio nos recuerda, que son el ayuno, la oración, la limosna y, bueno, un tiempo también que es propicio para un tiempo de penitencia y en el que esto es algo que a muchos pues les cuesta, pero es un tiempo precioso para acercarse al sacramento de la reconciliación. Si nos ponemos delante de Dios con honestidad, pues vamos a descubrir muchas veces esa falta de fidelidad, de fe, bueno, pues lo tenemos que hacer, pero no para tirarnos piedra a nosotros y quedarnos ahí no. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos, como en la parábola del hijo pródigo, que está el padre mirando al horizonte desde la casa, esperando que vuelva el hijo y lo recibe. Sale corriendo y le da un abrazo. Pues así. Pues no tengáis tampoco miedo de acercaros, especialmente en esta cuaresma, al sacramento de la reconciliación. La oración, sin oración, la oración es el alimento del alma. Sin oración no podemos tener una relación verdadera con Jesús. Y orar no es entrar en lo mismo, no meditar, que eso está muy de moda ahora, la meditación, no, estar en relación con alguien, hablar con alguien. Hay un pasaje del Éxodo muy bonito que dice: Moisés hablaba con el Señor cara a cara como un hombre habla con su amigo. Pues así es lo que tenemos que aspirar, a llegar a hablar con Dios cara a cara como hablamos con un amigo. Quizá esto, bueno, todavía se nos queda un poco así abstracto y podemos pensar que, bueno, vale, está muy bien, pero ¿qué relación tiene todo esto con nuestras hermandades? Bueno, pues voy a acudir ahora a uno que para mí es un gigante, como es San Juan Pablo II, que me imagino para muchos que estáis aquí, y por lo menos yo creo que marca una generación entera de cristianos. Pues bueno, voy a acudir a un mensaje que él hizo a la asamblea plenaria de la Congregación para el Culto Divino, en el que iban a debatir pues un poco, a sacar un decreto más tarde sobre la piedad popular. La piedad popular, bueno, es algo que nosotros pues, hemos escuchado seguro que muchas veces, ese concepto muy recurrente, muchas veces quizá denostado, pero que tiene una importancia capital. Nosotros aquí en Andalucía pues lo vemos. Y de la que el Papa Francisco incluso ha llegado a decir hace poco que la piedad popular es el sistema inmunológico de la Iglesia. Bueno, pues Juan Pablo II nos dice que esa religiosidad popular pues, constituye una expresión de fe que se vale de elementos pues, culturales de un determinado ambiente que, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes de manera eficaz, pues se expresa de forma muy diversa, pero cuya fuente es la fe y por tanto, bueno, como digo, esa religiosidad popular muchas veces quizá desde ciertos ambientes se ha podido un poco como despreciar o denostar, pero es algo que está en la esencia misma del pueblo y de esa inculturación necesaria de la fe para que llegue a los hombres.
y que bueno, que sus manifestaciones más auténticas pues no se contraponen nada a la liturgia ni al magisterio y que favorece la fe del pueblo, porque bueno, el pueblo la hace suya, esa fe inculturada. Aquí tenemos el caso de nuestras hermandades, no más claro, porque el pueblo lo siente como suyo. Muchas veces en muchos pueblos, muchos barrios, hay tal unión entre pues, una hermandad y ese pueblo, ese barrio, que es que van de la mano, es imposible separar. Pero esa piedad popular, bueno, tampoco se nos puede quedar en algo vacío de sentido y contenido. Y el culmen tiene que ser siempre la celebración litúrgica, que es hacia donde debe orientarse, y bueno, por eso también es importante desde nuestras hermandades que se insista también mucho en la formación, en este sentido. ¿Para qué? Para evitar pues, que las expresiones de piedad popular pues, se contaminen de elementos que puedan ser contrarios a la doctrina que la Iglesia como madre que nos enseña. Pues, en esos casos pues, habrá que purificar también esos elementos que quizá contaminen la piedad popular. Y nosotros los que estamos en las hermandades, sigo hablando en primera persona porque me sigo considerando cofrade y miembro de hermandades, pues tenemos que velar porque esa vida popular no se aparte nunca de la esencia de la fe. Benedicto XVI, pues, lo perdimos hace poco, pues nos dice que la religiosidad popular es el humus sin el cual la liturgia no puede desarrollarse, pero que desgraciadamente muchas veces fue despreciada e incluso pisoteada por parte de algunos sectores del movimiento litúrgico y con ocasión de la reforma postconciliar. Y sin embargo hay que amarla, es necesario purificarla y guiarla, acogiéndola siempre con respeto, ya que es la manera con la que la fe es acogida en el corazón del pueblo, aun cuando parezca extraña o sorprendente. Es la raigambre segura e interior de la fe. Allí donde se marchite lo tiene fácil el racionalismo y el sectarismo. No podemos despreciar estas manifestaciones estas expresiones de la religiosidad y la piedad popular, porque como digo, es donde la fe se encarna en los pueblos. Nosotros aquí tenemos la cofradía, en otros sitios tienen otro tipo de expresiones, que a nosotros pues nos parece extraño, raro, pero es la fe del pueblo. Igual que cuando viene alguien de fuera, pues quizá le puede chocar un poco todo esto de las hermandades, cuando ven los pasos, cuando ven la forma en la que lo vivimos en la calle. Pero es la forma en la que el pueblo vive y siente esa fe. Don Juan José Asenjo, el arzobispo emérito, él decía muchas veces que la piedad popular actúa como un dique de contención de la secularización. Y la verdad es que tiene toda la razón. Si vosotros vais para el norte de España, yo que en estos ya casi 3 años de seminario tendré la oportunidad los veranos pues, de vivir experiencias pastorales en el País Vasco, en Navarra, en Galicia. Y allí mismo te lo dicen, pero uno se da cuenta. Esa falta de... han perdido esa raigambre de la fe en la piedad popular, en la cultura, pues por desgracia, pues falta de vocaciones, muchísimas que hay. Aquí en Andalucía, pues, en comparación no estamos mal. Templos vacíos, que tampoco quiere decir que sean siempre las hermandades las que llenen los templos. Hay en Sevilla hay muchos barrios más nuevos donde quizá no hay hermandades, pero son comunidades muchas veces incluso pueden estar más vivas que parroquias del centro de la ciudad con hermandades históricas. Pero esa
falta de piedad popular. En muchos sitios como en Cataluña, quizá con la gente que vive allí, pues te lo dice, que incluso se ha llegado en algunos ambientes a despreciar, pues todo eso se nota y pues tenemos que cuidar nosotros esa piedad popular, como digo, pues para que no caiga en manos equivocadas, no denostarla, pero tampoco quedarnos en una mera superficialidad ni en algo externo, bonito, carente de sentido y totalmente vacío. Bueno, yo como digo, pues ahora algo un poco más a lo personal. Yo desde pequeño siempre he sido cofrade. Mi familia, pues nada, no recibí nada, pero el Señor puso en mí la luz de la fe. Y donde yo vivía cuando era pequeño, vivía en un bloque de pisos, y desde la ventana de mi habitación yo me asomaba y veía en un bajo de mi bloque la casa hermandad de una de mis hermandades allí, la hermandad que hay de penitencia, de los dolores. Y para mí me llamaba siempre mucho la atención, pues yo veía las igualadas, los ensayos de costaleros, veía el ajetreo de entrar, salir, de hermandades, formaban allí los nazarenos, el Viernes Santo, la música me atraía mucho. Bueno, pues todo eso que quizá hay gente a la que le pueda parecer superfluo, externo, accesorio, pues de ahí también se vale el Señor para ganarse a la gente y para que nos acerquemos. Yo pues empecé a colaborar en el grupo joven de mi hermandad, pero bueno, era como algo, una mera afición, pero fue ahí en la hermandad donde yo pues, me acerqué a mi parroquia y donde yo empecé a ir a amar a la iglesia, porque así me lo enseñaron quienes estaban dentro de la hermandad. Aun cuando muchas veces es verdad que no nos ponemos de acuerdo las hermandades con el párroco que está o con, bueno, quien parece que está por encima nuestra. Y eso es inevitable. Y en una familia, quien no discute con el hermano, con el padre, con la madre, con el tío. Bueno, pero en la iglesia, pues, al final, somos familia. Y la iglesia es madre. La iglesia es una madre. Pues que vela por nosotros y que en algunos momentos, pues, nos dirá algo que no nos guste o nos dirá esto no, por aquí sí. Y nosotros, pues, no entenderemos. Pero bueno, las que sois madres, pues lo sabéis, los hijos muchas veces no se les puede dar todo que sí, porque si no, se pierde. Pues también nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Fijaos si la Virgen tuvo que sufrir cuando el niño se perdió y llevaban 3 días y se dieron cuenta. ¿Y el niño dónde está? Pues tuvieron que volver a buscarlo hasta que lo encontraron. Y Jesús parece que le daba un poco igual todo ese sufrimiento. Bueno, pero es que la Virgen también es madre nuestra. Y nosotros que estamos perdidos muchas veces, que nos perdemos todos, porque seamos seminaristas no estamos ya, también nos perdemos. Incluso todos los bautizados, sacerdotes, consagrados, laicos, y la Virgen está esperando, nos busca y está esperando que nosotros nos acerquemos. Bueno, pues la Cuaresma es el tiempo perfecto para esa vuelta, como decía antes, a la casa del Padre. Yo os animo de verdad a que aprovechéis la Cuaresma como si fuese el momento más importante de vuestra vida, porque estamos todos necesitados de esa conversión, que no es una conversión porque sí, como decía, sino que nos va a llevar pues, a celebrar lo que da sentido a todo, a nuestra fe. Si Cristo nos ha resucitado,
vana nuestra fe, que diga San Pablo. Si no nos creemos que Cristo ha resucitado, si la Eucaristía, pues bueno, es algo, ya no puedo, pues entonces sí que todo lo que estamos haciendo en las hermandades, pues se nos queda en una cosa meramente estética, bonita, pero un poquito friki, porque, bueno, estás ahí hartándote de trabajar, de limpiar plata, de montar altares, de organizar cofradías, que si cabildos, reuniones, ¿para qué? Bueno, pues vosotros, como hermandad, tenéis esa misión de, como decía, eso estético, esas expresiones de la piedad popular que sean realmente para atraer gente. La Iglesia existe para evangelizar. Y es así, ¿sabes? Tenemos que evangelizar, buscar a una oveja perdida y traerlo con el Padre. Pues eso es lo esencial en esta cuaresma, que volvamos todos a la casa del Padre, pues siguiendo estos consejos, estas prácticas cuaresmales de ayuno, de la oración, la limosna, que no son cosas vacías, no es ayunar porque sí y bueno, porque es tradición, no come carne, sino bueno, porque es algo que nos dice la Iglesia, pero también ayunar. Muchas veces tenemos que ayunar de esa actitud egoísta que tenemos, de ese comentar el chisme de mi vecino y de... Pues nada, yo os animo, creo que he sido breve, yo me gusta ser breve, a que aprovechéis de verdad esta cuaresma como el momento más importante de vuestras vidas, para vuestra conversión y de la conversión de los que tenéis a vuestro alrededor. Los que sois miembros de la Junta tenéis una responsabilidad muy, muy grande ahí. No es meramente gestionar, sino ahí es donde está gran parte del depósito de la fe del pueblo. Bueno, pues yo creo que todo esto, en las mejores manos que lo podemos poner en las de la Virgen. Sus vocaciones todas, Candelaria, Granada, que es mi patrona también. La verdad es que compartimos mi pueblo, patrona de San Sebastián, la patrona de la Virgen de la Granada, pues digamos que compartimos. Creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, si me echo la bata y ya tendré que salir corriendo de aquí. Pero, bueno, como digo, pues en sus manos vamos a poner esta cuaresma que iniciamos ya en estos días, y que todo sea un camino de conversión que nos lleve a celebrar con verdadero gozo el misterio pascual, ese encuentro de la Madre con el Hijo, pues que también sea el encuentro de nosotros como hijos de Dios con nuestro Padre. Pues para terminar el todo, dar las gracias, ¿no? Pues, por habernos invitado a compartir con vosotros lo que verdaderamente vivimos, ¿no?, en la Iglesia. También pediros que recéis por nosotros, por el seminario de Sevilla, por las vocaciones. La vocación no es solo para los curas o para las monjas, sino que la vocación es para cada uno de vosotros. El Señor llama al sacerdocio, la vida consagrada, al matrimonio, a ser un buen hermano mayor, a ser un buen diputado de culto, de formación, de todo, ¿no? ¿Y cómo se sabe estas cosas? Pues a través de la oración, ¿no? Y a nosotros nos hace mucho bien la oración, y lo sentimos en el seminario cuando rezan con nosotros, ¿no? Yo digo que es un pilar fundamental para la vida del sacerdote, como para la vida del matrimonio, como para cualquiera de vosotros, ¿no? Yo siempre digo que la vida del cura no es fácil, ¿no?
hay momentos también de crisis, de vocacional, crisis a lo mejor que no encuentra a todo oscuro, no se encuentra ninguna luz, pero también en la vida del matrimonio hay momentos de dificultad, hay momentos de oscuridad, y también en la vida de una hermandad hay veces que a los números salen en rojo, o no tenemos cómo hacer para que vengan más hermanos, y se ve todo como muy oscuro, ¿no? Y uno se pone a rezar, y de pronto, el día que menos lo esperamos, viene una luz y te quedas ahí, Señor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, desde la hermandad queremos agradecer a José Manuel Ángel por habernos querido acompañar en los actos de centenario de Niño Perdido, haciéndole entrega a un cuadro conmemorativo. ¿Qué es lo que debe de tener? A ver, niño perdido. ¿Cómo te